La historia inicia con tres chicas, Casey, Q, Claire y Marcia. Ellas están en una fiesta de cumpleaños y mientras se preparan para irse, el papá de Claire se ofrece a llevarlas a casa. Casey, aunque es un poco distante y callada, acepta el aventón. Mientras están en el auto esperando, de repente, un hombre extraño aparece y ataca al papá de Claire afuera del auto. Después se sube al auto silenciosamente sin que la chica lo noten de inmediato. Cuando la chica se percata, trata de explicarle que se subió al auto equivocado y en cuestión de segundos las droga con un aerosol. Después las tres chicas se despiertan muy asustadas en una habitación sin saber lo que está pasando. En eso, el hombre extraño entra a la habitación y se sienta enfrente de ellas, y segundo después trata de llevarse a la fuerza a Marcia. Ella muy aterrada empieza a forcejear con él. Casey le sugiere que se orine encima para que pueda salvarse. El hombre extraño se termina llevando a Marcia y a los pocos minutos la regresa de nuevo a la habitación, muy enojado porque Marcia se orinó encima. En eso Casey empieza a llorar y tiene un recuerdo donde está comiendo con su papá y con su tío John, quien les está contando de la vez que le tuvo miedo a un venado que se le acercó porque tenía unas cestas bien grandes. Tras ese recuerdo, Casey empieza a tener un ataque de ansiedad. Ahora conocemos a la doctora Karen Fletcher, una psiquiatra experta en el trastorno de identidad disociativa, a quien le llegó un mensaje de uno de sus pacientes llamado Barry, quien le pidió ayuda urgentemente. Ahora volvemos con las tres chicas, donde Claire está tratando de convencer a sus amigas de morder y golpear a su raptor para poder salir de allí. Casey le dice que no van a poder contra él, ya que él es más fuerte que ellas y con un golpe de él las dejará noqueadas. Claire empieza a discutir con Casey por no estar de acuerdo con ella. En eso Casey tiene otro recuerdo donde está con su papá en el bosque, quien le está enseñando a cómo apuntar y a disparar. En eso Casey le dice a sus amigas que ella les dirá cuándo actuar, ya que todavía no saben para qué las quiere. Por otro lado de la historia, conocemos a Barry, quien visita a la doctora Fletcher, y es ahí cuando nos damos cuenta de que es el mismo hombre que secuestró a las tres chicas. En la sesión, la doctora Fletcher observa los dibujos de Barry, mientras él con gran entusiasmo le habla sobre sus diseños de traje a medida. La doctora elogia su trabajo diciéndole que son muy artísticos. Barry le comenta a la doctora que solo vino de visita y que no puede quedarse mucho tiempo. Entonces la doctora Fletcher, algo preocupada, le pregunta si todo está bien, ya que el correo que le envió indicaba que necesitaba ayuda urgente. Barry le comenta que solo se sentía muy agobiado, pero que ahora ya está mejor. Luego, le pregunta a la doctora Fletcher si de verdad le importa a los demás. Ella le responde que sí, y le menciona que la Universidad de París la invitó a que diera una conferencia donde hablará acerca de su trastorno. Barry se despide y se retira. De vuelta en la habitación, las tres chicas observan desde detrás de la puerta y alcanzan a ver a una señora que está discutiendo con el hombre que la secuestró. Pronto descubrimos que se llama Dennis. En ese momento, observan que la señora va a entrar a la habitación. Cuando la puerta se abre, lo inesperado ocurre. No es una señora, es el mismo hombre pero con otra identidad completamente diferente, llamada Patricia. A partir de aquí descubrimos que este hombre sufre de un trastorno de identidad disociativa, una condición psicológica que lo lleva a adoptar múltiples personalidades, cada una con su propia voz, comportamiento y forma de pensar. Barry, Dennis y Patricia son algunas de ellas, y más adelante de la historia iremos conociendo a las demás personalidades. Volviendo a la historia, Patricia entra a la habitación con una actitud calmada, tranquiliza a las chicas y les asegura que ya habló con Dennis y le ha prohibido que las toque. Sin dar más explicaciones se retira de la habitación. Mientras tanto, la doctora Fletcher se reúne con su amigo John para hablarle sobre su investigación del trastorno de identidad disociativa. John le comenta que no le asignaron un lugar en el panel principal en la conferencia nacional, sino a que la incluyeron en la sección dedicada a los trastornos del estado de ánimo. Ella se opone argumentando que el tema merece su propio espacio. Sin embargo, John le responde que sus pacientes no son superhumanos, sino personas con traumas profundos. En ese momento, Dennis entra a la habitación con una cubeta en las manos, les exige que limpien el baño y con una actitud calmada les promete que ya no les hará daño porque son la comida sagrada, y se retira de la habitación con calma, dejando a las chicas aún más aterradas. Ya a la noche, Casey se despierta y se da cuenta de que el raptor las está observando y nota que su comportamiento es diferente, como el de un niño. Entonces descubre que está enfrente a Hedwig, una de sus personalidades de un niño de 9 años. Hedwig les revela a las chicas que alguien vendrá por ellas y les hará daño. Aprovechando su ingenuidad, Casey lo manipula haciéndole creer que también vendrá por él. La estrategia funciona y Hedwig le confiesa que Dennis las estuvo siguiendo por 4 días y desde entonces supo que ellas eran las elegidas. Casey continúa manipulando a Hedwig, diciéndole que también escuchó a la señora Patricia y a Dennis hablar de entregarlo, porque la bestia también quiere un niño. Le pide ayuda para escapar, asegurándole que ellas lo protegerán. Al principio Hedwig parece confundido, pero luego le revela que les costó mucho trabajo hacer que la habitación fuera segura para que nadie se diera cuenta de lo que ocurre, y le dice que no pueden salir de allí y se retira molesto. Tras eso, las chicas llegan a la conclusión de que la habitación es reciente y está hecha con tabla roca. Comienzan a examinar la habitación. Claire observa el techo, nota que suena hueco y empieza a golpearlo con su tacón. Al romperlo, descubre un conducto de ventilación. En ese momento, Hedwig regresa y trata de entrar a la habitación,
pero Casey y Marcia lo detienen. Comienza un forcejeo entre ellas para no dejarlo pasar. Claire logra quitar la rejilla de la ventilación y consigue subirse por el conducto, escapando de la habitación. Sin embargo, en ese instante, la personalidad de Dennis toma el control y entra con facilidad. Al ver la rejilla abierta, se da cuenta de que Claire ha escapado. Claire sale del conducto y llega al pasillo de mantenimiento. Consigue esconderse en unos casellones, pero no pasa mucho tiempo antes de que Dennis la encuentre. La mira fijamente y le exige que se quite el suéter porque está sucio. Después la encierra en otra habitación y luego regresa con las otras chicas para decirles que Claire estará separada de ellas. Luego les exige que se quiten la camisa y la falda porque están sucias. Después, la doctora Fletcher está dando su conferencia sobre su investigación del trastorno de identidad disociativa. Explica que una identidad puede tener el colesterol alto, mientras que otra no, y que pueden coexistir al mismo tiempo dentro de una misma persona. Además, resalta su teoría de que a través del sufrimiento, estas personas logran liberar el verdadero potencial del cerebro, desarrollando habilidades que podrían parecer sobrenaturales. Tras eso, Barry llega a otra sesión con la doctora Fletcher, pero ella no está convencida de que realmente está hablando con él. Le pregunta quién es, y Barry, confundido, responde que es el mismo. La doctora le dice que no le cree, ya que recibió correos pidiendo ayuda durante 2 días. Barry se justifica diciéndole que se sintió muy agobiado, pero ella sospecha que otra personalidad tomó el control. Lo cuestiona por estar allí, asegurando que todo está bien. Barry insiste en que él le envió los correos, pero la doctora no le cree y le pide hablar con una de sus otras personalidades. Barry se niega a dejar a otra personalidad que hable. La doctora lo observa y deduce que en realidad está hablando con Dennis. Explica que las demás personalidades probablemente lo reprimieron por su obsesión con ver jovencitas bailando semidesnudas, un impulso que sabe que está mal y que ha intentado controlar sin mucho éxito. Barry, frustrado, insiste en que es el mismo. Sin embargo, la doctora tampoco le cree y añade que también deben haber reprimido a Patricia debido a sus creencias extremas. Después de la sesión, la doctora Fletcher, convencida de que no habló con Barry sino con Dennis o Patricia, revisa las cámaras de seguridad para analizar su comportamiento. Al observarlo detenidamente, nota pequeños comportamientos que no coinciden con los de Barry. Entonces lo comprende. Dennis o Patricia estaban fingiendo en ser Barry. De regreso con las chicas, Casey tiene otro recuerdo de su infancia. Ella está en el bosque con su papá y su tío y acaban de cazar un venado. Su papá le dice que para sobrevivir hay que ser más inteligente que el animal. Tras ese recuerdo, Casey es despertada por Patricia, quien las invita a ella y a Marcia a salir de la habitación para que coman más cómodamente en la cocina. Marcia le pregunta si Claire no va a comer con ellas, pero Patricia responde que no, ya que casi arruina todo el plan. En ese momento, Patricia se distrae y Marcia se levanta de la mesa en silencio, toma una silla y golpea con fuerza a Patricia. Luego sale corriendo de la cocina. En ese momento, Dennis toma el control y trata de ir tras de Marcia, pero Casey lo detiene. Sosteniendo un cuchillo a la mano, Dennis le exige con firmeza que regrese a la habitación. Sin otra opción, Casey obedece y se retira. Marcia llega a un lugar sin salida y poco después aparece Dennis amenazándola con un cuchillo. Le dice que la eligió a ella porque siempre la han protegido y nunca ha sufrido, y luego la encierra en otra habitación y furioso va con Casey para advertirle que la fiesta está por llegar y que las tres se quedarán separadas. Furioso le exige que se quite la sudadera porque está llena de migajas. Al día siguiente, Casey se despierta y se da cuenta de que a su lado está Hedwig, quien la mira con disgusto y le reclama que no fue gracioso haberle mentido sobre que la bestia también iría por él. Casey se disculpa y en ese momento Hedwig le pregunta si puede darle un beso. Casey, sin muchas opciones, accede. Luego, él le cuenta que le encanta bailar en su cuarto y que tiene una grabadora junto a la ventana. Casey, fingiendo entusiasmo, le pide que la lleve a escondidas a su habitación para verlo bailar, pero Hedwig, desconfiado, la cuestiona con molestia, sospechando que quiere volver a engañarlo. Para calmarlo y convencerlo de que dice la verdad, Casey le confiesa que suele meterse en problemas en la escuela a propósito, solo para que la castiguen y así evitar volver a casa. Hedwig, confundido, finalmente accede a mostrarle su habitación, aunque le advierte que será en otra ocasión, ya que Dennis debe terminar su ritual de preparación. Sin decir más, se retira de la habitación. Más tarde, en la sesión, la doctora Fletcher habla con Barry sobre un incidente ocurrido en su trabajo. Una secundaria había ido de excursión al lugar durante la visita. 2 jovencitas se acercaron a él, le tomaron la mano y la metieron dentro de su blusa, obligándolo a tocarle los pechos. Aquel episodio lo dejó visiblemente alterado durante varios días. La doctora le explica que ese evento despertó traumas de su infancia y aprovecha para mencionar que él y las demás personalidades le han comentado sobre la bestia. Sin embargo, ella insiste en que eso no es más que una historia de terror inventada por Patricia y Dennis para infundirles miedo. Describe a la supuesta bestia como una figura aterradora, con fuerza sobrehumana, capaz de escalar paredes lisas y con una piel tan resistente como la de un rinoceronte. Después, la doctora se dirige directamente a Dennis, diciéndole que comprende por qué Kevin lo necesita, porque él es fuerte, disciplinado y preciso. En ese momento, Dennis toma el control y afirma que solo él puede proteger a Kevin, ya que Kevin es demasiado débil. Kevin es la personalidad original, la verdadera identidad del individuo. Más adelante en la historia lo conoceremos, lo que dará un contexto más profundo sobre el origen de las demás personalidades. La doctora le pregunta si alguna vez ha visto a la bestia. Dennis responde que no. Entonces, la doctora le recalca que esa supuesta personalidad número 24 no existe, que la bestia no es real, sino solo una fantasía creada por el miedo. Después, Hedwig despierta a Casey para mostrarle su cuarto. Una vez allí, comienza a bailar con entusiasmo. Casey le pregunta por la ventana y ya le señala un dibujo en la pared. Al notar la expresión de decepción en el rostro de Casey, Hedwig sospecha que ella quería escapar. Molesto, la acusa de haberle mentido. Casey intenta convencerlo de que la ayude a salir de allí, pero él se niega, asegurando que cuando llegue la bestia nadie volverá
volverá a burlarse de él. Entonces él le muestra un radio que le robó a Dennis. Casey lo toma e intenta pedir ayuda. Un hombre responde al otro lado, pero Hedwig intenta arrebatarle el radio. Casey logra defenderse y continúa suplicando ayuda por el radio, explicando que está secuestrada. Sin embargo, el hombre piensa que todo es una broma. En ese momento, la señora Patricia toma el control, le quita el radio a Casey y la lleva de vuelta a la habitación. Le dice que Dennis hablará con ella. En ese momento, Casey recoge un clavo en el suelo. Luego llega Dennis y comienza a hablarle sobre la bestia, un ser consciente que representa el nivel más alto de la evolución humana. Explica que esa noche es sagrada y que está a punto de terminar. En ese momento Casey tiene otro recuerdo de su infancia. Ella está en el bosque y se encuentra con su tío John, pero pronto el ambiente cambia drásticamente. Su tío John le dice a Casey que deben jugar a los animales como la vez pasada y se quita la ropa. Luego empieza a aullar y lo que ocurre a continuación queda grabado en la memoria de Casey como uno de los recuerdos más oscuros de su infancia. Luego la escena salta en otro momento. Ella sostiene un arma y se la apunta directamente a su tío. Llena la mirada firme, cargada de miedo y de rabia. Justo cuando está por apretar el gatillo, él logra desarmarla. Al revivir esa escena, Casey se quiebra emocionalmente y comienza a llorar. Mientras tanto, la doctora Fletcher revisa su correo electrónico y descubre múltiples mensajes enviados por Barry, solicitando ayuda de manera insistente. Al leerlos, queda desconcertada y preocupada por la situación. Posteriormente, la doctora Fletcher se dirige a casa de Barry, pero quien la recibe es Dennis. Ella le explica que ha recibido varios correos de Barry pidiendo ayuda urgente y le pregunta si todo está bien. Dennis le asegura que todos están bien y la invita a pasar al interior de la casa. Ya en la cocina, comienza a hablarle sobre el pasado de Kevin y los abusos que sufrió por parte de su madre. Le relata que cuando Kevin tenía apenas 3 años, su madre lo castigaba de formas crueles y despiadadas. Fue entonces cuando Dennis emergió por primera vez con la intención de proteger a Kevin, asegurándose de que todo permaneciera limpio y en orden. En medio de la conversación, Dennis le confiesa que le mintió cuando le preguntó si había conocido a la bestia. En realidad sí lo había hecho. Le explica que la bestia es real, que ha despertado y le agradece por haber contribuido a ese proceso. Ante eso, la doctora, visiblemente intrigada, le pregunta cómo es esa supuesta identidad. Dennis le responde que es alto, extremadamente musculoso y con una melena larga. Además, le advierte que ya viene en camino. La doctora, intentando mantener la calma, le dice que eso no puede ser posible, que existen límites físicos que el ser humano no puede superar. También le recuerda que él había mencionado que la bestia se alimenta de jóvenes impuras y le pide que le aclare eso a qué se refiere exactamente. Y Dennis evade la pregunta. La doctora, algo nerviosa, le dice a Dennis que ya se tiene que ir, que pueden seguir hablando al día siguiente. Antes de salir, le pide usar el baño. Mientras camina por el pasillo, empieza a revisar con cuidado el lugar y en eso encuentra a Claire, quien le pide ayuda. Sin embargo, Dennis aparece rápidamente y la detiene. La doctora trata de hablar con él y hacerlo entrar en razón, pero no lo logra. Entonces, Dennis la inmoviliza y la droga. Después, Dennis llega a la estación del tren y se sube a uno de los vagones. En la oscuridad, la bestia emerge, musculosa, feroz y con una presencia imponente. Se trepa al techo del vagón y después corre a toda velocidad hacia su destino. Mientras tanto, Casey sigue intentando abrir la puerta con el clavo. Finalmente lo consigue y empieza a revisar la computadora. Allí encuentra 23 videos, cada uno correspondiente a una de las personalidades de Kevin. Al verlos, conocemos a Orwell, quien usa gafas, y a Jade, quien se inyecta insulina siendo la única personalidad que padece de diabetes. En eso la doctora Fletcher se despierta y empieza a escribir algo en la nota. De pronto la bestia aparece detrás de ella, la abraza con una fuerza brutal y la mata despiadadamente. En eso Casey encuentra las llaves de la puerta, logra abrirla y al salir descubre el cuerpo sin vida de su amiga Marcia con una gran herida en el estómago. Poco después se encuentra Claire, quien está siendo devorada por la bestia. Horrorizada huye hasta llegar a la cocina, donde ve el cuerpo sin vida de la doctora Fletcher. Allí encuentra la nota que alcanzó a escribir antes de morir. Dice un nombre, Kevin Wonder Graham. Casey voltea y ve a la bestia escalando por la pared. Entonces empieza a gritar su nombre, Kevin Wonder Graham. Eso lo debilita. En ese momento vemos un recuerdo de Kevin siendo maltratado por su madre. Kevin recupera el control, confundido sin entender lo que está pasando. Al darse cuenta de todo lo que ha hecho, le ruega a Casey que lo mate y le revela la ubicación de una escopeta para que lo haga. Sin embargo, las demás personalidades comienzan a aparecer una por una, intentando convencerla de que no lo haga. Casey encuentra la escopeta y logra escapar, pero la bestia vuelve a tomar el control. Ella llega a los casilleros y encuentra las balas en el casillero de Kevin y empieza a correr. De pronto, la bestia la alcanza y la ataca, hiriéndole la pierna. Casey logra zafarse y se encierra en una jaula para protegerse. Allí recuerda otro momento doloroso de su pasado, la muerte de su padre, y tras lo cual quedó bajo el cuidado de su tío John. La bestia aparece nuevamente, acechándola desde el techo del pasillo mientras rompe las luces. Grita que solo los rotos tienen verdadero valor. Casey le dispara 2 veces, pero la bestia resulta ser invencible y con una fuerza descomunal dobla las barras de la jaula. Sin embargo, al ver las cicatrices en el cuerpo de Casey, reconoce que ella es distinta a las demás y que su corazón es puro. Sin decir una sola palabra más, la bestia se retira dejándola con vida. Después, un trabajador de mantenimiento llega al lugar y encuentra a Casey encerrada en la jaula. La ayuda a salir de allí y es entonces cuando descubrimos que todo ocurrió en el sótano de un zoológico. Casey es atendido por paramédicos mientras varios oficiales comienzan a investigar las pertenencias de Kevin en el lugar. Más tarde, un oficial se acerca a Casey y le informa que su tío ha llegado por ella. Le pregunta si está lista para irse,
defenderse, pero Casey guarda silencio sin responder. En otra escena vemos a Kevin llegar a una habitación abandonada. Allí, sus personalidades principales conversan entre sí. Están convencidas de que ahora son invencibles gracias a la bestia, quien ha venido a proteger a todos. Cuando pensamos que todo había terminado, aparece un hombre en una cafetería viendo las noticias. Ese hombre es David Dunn, el mismo personaje del protegido. Con esta última escena descubrimos que esta historia no es completamente independiente. Fragmentado es en realidad la segunda parte de la trilogía creada por M. Night Shyamalan. En el próximo video les traeré el resumen del protegido para que conozcan cómo comenzó todo. No olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Hasta luego.